En este PowerPoint vamos a ver cómo se resuelven dos problemas de la guía de expresiones de la concentración, que es la guía número 8. Son problemas que se refieren a molaridad y molalidad. Van a ser los problemas 6 y 7. Antes de comenzar a resolver los problemas, vamos a repasar algunas definiciones que nos van a ayudar. Primero, el concepto de soluto. El soluto es el que está presente en menor proporción en la solución. Puede ser un líquido o puede ser un sólido, pero es importante que está en menor proporción. Cuando nos refiramos al soluto en las variables del problema, lo vamos a mencionar como STO. Luego está el solvente. El solvente, al contrario del soluto, es el que está presente en la solución en mayor proporción. Por lo general, el solvente siempre es el agua, al menos que se indique lo contrario. Cuando nos refiramos al solvente en las variables de los problemas, lo vamos a mencionar como SVTE. Y finalmente tenemos la definición de solución, que es la combinación del soluto y el solvente. Cuando nombremos la solución en las variables del problema, la vamos a mencionar como SOC. Bien, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a resolver los problemas número 6 y número 7 de la guía. El enunciado del problema 6 dice: se quiere preparar una solución 0,85 molar de hidróxido de potasio. Indique cuántos gramos de hidróxido de potasio con 85% de pureza se necesitan para preparar 365 mililitros de esa solución. Antes de empezar a resolver el problema, vamos a hacer un breve repaso de la definición de molaridad. Recordemos que tanto molaridad como molalidad son unidades químicas, es decir, que sus valores van a depender de la sustancia química con la cual estemos trabajando. En particular, la molaridad es el número de moles de soluto por volumen de solución expresado en litros. Si lo escribimos como una ecuación, la molaridad es número de moles de soluto dividido volumen de solución. Siempre el volumen de solución va expresado en litros. Por ejemplo, si tenemos hidróxido de sodio 0,15 molar, significa que tenemos 0,15 moles de hidróxido de sodio, que es nuestro soluto, cada 1000 mililitros o 1 litro de solución. Bien, ahora sí empezamos a resolver el problema 6. De los datos del enunciado conocemos la molaridad, quién es el soluto, en este caso el hidróxido de potasio, conocemos su pureza, conocemos el volumen de la solución que vamos a preparar y conocemos también el peso molecular de nuestro soluto, que podemos calcularlo con la tabla periódica. Bien, primero, teniendo en cuenta la definición de molaridad, podemos calcular los moles de soluto, ya que conocemos el volumen de solución que queremos preparar y su concentración. Entonces, simplemente de esta ecuación despejamos el número de moles de soluto que necesitamos y nos queda igual a la molaridad por el volumen de solución expresado en litros. Esto nos da un total de moles de soluto de 0,31 mol. Ahora que calculamos el número de moles de soluto que necesitamos para formar nuestra solución, podemos también calcular la masa del soluto necesaria. Esto lo hacemos usando la definición de mol. Sabemos que mol es igual a la masa dividido el peso molecular de una sustancia. Entonces, despejamos la masa de soluto necesaria y nos queda que es igual al número de moles de soluto calculados por el peso molecular del hidróxido de potasio. Esto nos da una masa igual a 17,37 gramos. Esta masa de soluto son los gramos puros del soluto que yo necesito. Pero si recordamos, en la consigna nos dice que nuestro soluto está a un 85% de pureza, por lo que necesito calcular la masa impura del soluto. Esto lo hacemos teniendo en cuenta la pureza y utilizando una regla de 3 simple. Sabemos que cada 85 gramos puros de sustancia tenemos 100 gramos impuros. Entonces, para 17,37 gramos puros voy a necesitar pesar, en realidad, 20,44 gramos de hidróxido de potasio. El enunciado del problema 7 dice: calcule la molaridad de una solución que contiene 63 gramos de ácido sulfúrico en 1650 gramos de agua. Vamos a hacer primero un breve repaso de molaridad. Su definición es número de moles de soluto contenidos en 1 kilogramo o 1000 gramos de solvente. Recordemos que para molaridad lo expresábamos por volumen de solución en litros y en este caso va a ser por masa de solvente, no de solución, expresada en kilogramos. Si lo escribimos como ecuación, sabemos que la molaridad es el número de moles de soluto dividido en la masa del solvente en kilogramos. Por ejemplo, si tenemos cloruro de calcio 0,36 molal,
significa que vamos a tener 0,36 moles de nuestro soluto, que es el cloruro de calcio, cada 1 kilogramo de solvente. Bien, ahora sí comenzamos a resolver el problema 7. Del enunciado nuestros datos son que el soluto es el ácido sulfúrico, el solvente es el agua, recuerden que el agua siempre es el solvente, al menos que la consigna les indique lo contrario. Conocemos la masa de soluto, la masa de solvente, que debemos expresarla en kilogramos, y podemos calcular el peso molecular de nuestro soluto utilizando la tabla periódica. Bien, para calcular la molaridad debemos utilizar su definición, según la cual sabemos que es igual al número de moles de soluto dividido la masa de solvente expresada en kilogramos. Como no conocemos el número de moles de soluto, es lo primero que vamos a calcular. Utilizando la definición de mol, sabemos que nuestro número de moles de soluto va a ser igual a la masa del soluto, que lo conocemos, dividido su peso molecular, que también podemos calcularlo. Esto nos da un número de moles de soluto de 0,643. Ahora sí podemos calcular la molaridad, haciendo este número de moles de soluto que recién calculamos dividido la masa del solvente expresada en kilogramos. Esto nos da una molaridad de 0,39.